we begin a ministry in a poor community, que empezamos un ministerio en un barrio difícil and we begin to see people saved. y empezamos a ver que la gente se convierte. But the kind of people being saved Pero el tipo de persona que se convierte are not the kind of people that your church is used to. no es el tipo de persona que encaja fácilmente en la iglesia donde tú estás. Maybe these people have criminal backgrounds. Quizá los que se convierten vienen de un trasfondo criminal. Maybe they don't read very well. Quizá no pueden leer bien. Maybe they're street children. A lo mejor han nacido en la calle. Maybe they're gypsies. A lo mejor son gitanos. Maybe they come from a background of sexual abuse. Quizá vienen de un trasfondo de abuso sexual. You see, evangelism and mercy ministry are actually very easy. ¿Ves? El evangelismo y hacer como un tipo de ministerio de misericordia realmente son fáciles. Because they don't take much time. Porque no ocupan mucho tiempo. Maybe volunteering at a soup kitchen, Quizá hacerte como voluntario en un comedor takes a couple of hours a week. 2 horas a la semana. Maybe doing a children's club Quizá un club de niños in a poor community en un barrio pobre. takes a couple of hours a week. Aquí 2 horas a la semana. But now people are being converted. Pero ahora la gente se convierte. What are we going to do with them? ¿Qué vamos a hacer con ellos? How are our churches going to cope with these people? ¿Cómo pueden las iglesias nuestras adaptarse a estas personas? What do we do with someone who's been an addict for 20 years? ¿Qué haces con una persona que ha estado en la drogadicción durante 20 años? Or disciple someone who's never seen a Bible? O discipular a alguien que jamás en su vida ha visto una Biblia. How do we disciple someone who has children to multiple partners? ¿Cómo podrías discipular a alguien que tiene muchos hijos, cada hijo de un padre diferente? Or who's been sexually abused? O que ha sido abusado sexualmente? Just come out of jail? O ha salido reciente de la cárcel. Where do we begin with them? ¿Dónde empezamos con ellos? Do we begin with the drugs, ¿Empezamos con su problema de droga? the different sexual partners? ¿O los diferentes compañeros, parejas sexuales que han tenido? I mean, all of this is going to take more than a couple of hours a week, right? Realmente eso va a ocupar más que 2 horas a la semana, ¿verdad? And so, churches need to understand Entonces las iglesias tienen que entender that discipleship que discipular is more than going to a Sunday service, es más que simplemente asistir a un culto dominical. maybe the odd week, the midweek prayer meeting, O quizá de vez en cuando un culto entre semana. and maybe meeting with our friends once a month for a good gossip. Y a lo mejor juntarnos con los amigos para charlar un poco. I live and work in communities Yo vivo y trabajo en comunidades where people have a lot of time on their hands, donde la gente realmente tiene mucho tiempo and they need constant daily investment. y realmente necesitan que invirtamos en ellos constantemente, diariamente. And that's particularly true Y en especial in communities like ours, en comunidades como la nuestra, where to come to Christ donde llegar a conocer a Cristo is to reject your family. es realmente rechazar a la vez tu familia. It's particularly true También es verdad, en especial, in dealing with people from chaotic backgrounds. cuando hablamos de personas que vienen de un trasfondo caótico. New converts Los nuevos convertidos needing new family, que necesitan una nueva familia. and the church has to be that. Y la iglesia realmente tiene que ser esta nueva familia. But the problem is, Pero el problema es, many middle-class churches muchas iglesias de clase media are extremely poor at being family and doing discipleship. realmente fracasan mucho en este de ser una familia. Many educated Christians Muchos creyentes con una buena educación are what we call emotionally closed. realmente están cerrados emocionalmente. They don't want to admit their weaknesses. No quieren admitir, confesar sus They debilidades. don't want to admit their secret temptations.
sin. No quieren que nadie sepa sus tentaciones y sus pecados secretos. They just want the preacher to deliver an exegetically brilliant sermon. Simplemente quieren que el predicador les dé un sermón que es exegéticamente perfecto, So they can go home. perfecto, para que puedan volverse a casa. Many Christians will talk about the Bible, Muchos creyentes hablan acerca de la Biblia, will dissect the sermon, van a diseccionar el sermón, but they desmantelarlo, but they suddenly shut down when the conversation gets personal. pero cuando la conversación se vuelve en algo personal, ellos como se apagan enseguida. They suddenly lose their tongues when asked about how their relationship with Jesus is developing. Tú le preguntas acerca de su relación con Jesús y cómo va creciendo y es como si vayan perdiendo la lengua. They'll publicly critique the pastor and his sermon, Públicamente hablarán bien y mal del pastor y de su sermón, but they never publicly critique their own sinful inclination. pero nunca harían tal crítica de sus Sins. de sus pecados personales. You see, understanding poverty ¿Ves? Aprender lo que es la pobreza or having a heart for the poor, o tener corazón para los pobres, they're nice things, esas son cosas bonitas, but they will be no good to us pero realmente no nos sirven if we do not have a solid plan for discipleship. si no tenemos un plan concreto para discipular. And so how do we do it then? Entonces, ¿cómo lo hacemos? How will we disciple those from poor communities? ¿Cómo podemos discipular a los que vienen de comunidades pobres, marginados? Well, let's get the Marginadas. basics right again. Otra vez, es volver a lo básico y tener lo básico bien. Number one, 1. discipleship, Discipular, like evangelism, como el evangelismo, means teaching the Bible above all other things. significa enseñar la Biblia por encima de cualquier otra cosa. So Jesus' main ministry was to teach his disciples about himself. El ministerio principal de Jesús era enseñar a sus discípulos acerca de sí mismo. He taught them the word. Les enseñaba la palabra. He taught them about the kingdom of God and what it would look like. Les enseñaba acerca del reino de Dios y cómo sería. He taught them about who he was and why he had come. Les enseñaba acerca de sí mismo, quién era y para qué había venido a la tierra. He taught them about the end and what it would look like. Les enseñaba acerca del fin de los tiempos y cómo sería. Jesus held nothing back in his own life. Jesús no guardaba nada en la chistera de su vida, les entregaba todo. And then in Matthew 28:18, En Mateo 28, versículo 18, he sends his followers out to do the same. Él envía a sus seguidores a hacer lo mismo. Go and make disciples, Id y haced discípulos, baptizing them and teaching them bautizándolos y enseñándoles everything I've commanded. toda la cosa que os he mandado. The problem in our reformed churches El gran problema en nuestras iglesias reformadas is that we read that text es que nosotros leemos este texto and we're great at the teaching. y bueno, que mire, lo de enseñar, fantástico. Sacamos un 10. The sound doctrine, La doctrina sana lo hacemos perfectamente. and we suck at the making disciples. Y esa parte de hacer discípulos realmente un fracaso total. So think about what Jesus did. Vamos a pensar en qué hizo Jesús. He spends 3 years with these men, Él pasa 3 años con esos 12 hombres. living with them, eating with Vive them, con ellos, come con ellos and teaching them. y enseñándoles. And this is the pattern we see throughout the New Testament. Eso realmente es el patrón que vemos en el Nuevo Testamento. The first disciples, they go out into the world, Los primeros discípulos salen al mundo, they preach the gospel, predican el Evangelio and then they disciple people through teaching what Jesus taught. y luego ellos discipulan a las personas usando lo que Jesús les había enseñado a ellos. When Paul spent time with new Christians in Ephesus, Cuando Pablo pasó tiempo con los recién convertidos en Éfeso, he said this to them at the end of his time with them. él dijo esto al final de su tiempo con ellos. I declare to you today Os declaro a vosotros hoy that I am innocent of the blood of any of you, que yo soy inocente de la sangre de cualquiera de vosotros, for I have not hesitated to proclaim to you the whole word of God.
porque yo no he dudado en declararos toda la voluntad de Dios. In other words, he was with these people En otras palabras, estaba con estas personas and he taught them everything they needed to know about the Bible. y les enseñó todo lo que necesitaban saber acerca de la Biblia. He didn't just share the gospel with them and leave. No simplemente les compartió el Evangelio y luego salía. You know, come back once a week. Y volver cada semana para darles algo. He stayed with his people. Él quedaba entre su pueblo, He taught them the word. les enseñó la palabra Understood the truth. hasta que ellos comprendiesen la verdad del Evangelio. He taught the Colossians in Colossians 1:28. En Colosenses 1:28 vemos cómo él enseñaba a la iglesia en Colose. Colossians Him 1. he proclaimed. Get there. A ver. Colosenses 1:18. 1:18. 1:28. 1:28, perdona. Colosenses 1:28. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto a Cristo Jesús a todo hombre. And you see how Paul says, I struggle with all my energy Pablo dice es que yo con toda mi energía to present luchaba you mature in Jesus. para presentaros maduros en Cristo Jesús. So he didn't just teach them the gospel, No simplemente les enseñaba el Evangelio, hand them a Bible, entregarles una Biblia, point them to a church. señalarles una buena iglesia. He didn't say, make sure you go to the Sunday morning service, No les dijo simplemente aseguraos de asistir al culto dominical, or if you're really saved, twice on a Sunday, o si realmente eres súper salvo, puedes ir 2 veces el domingo. make sure you go to the midweek prayer meeting. También entre semana, al culto de entre semana. No, he says, I No, agonized over you. simplemente él dice, yo agonicé sobre vosotros. In other words, he kicked them at the backside. Les daba una patada en el trasero. When they were chasing false doctrine, Cuando ellos iban detrás de la doctrina falsa, he comforted them when they were facing difficulty. les consolaba cuando estaban en dificultad. And he was constantly reminding them time and Y again constantemente les recordaba una y otra vez of what Jesus had taught. de lo que Jesús había enseñado. He wanted with all of his might to see these brothers and sisters mature in Jesus. Quería él con toda su fuerza ver que estos hermanos y hermanas madurasen en Cristo Jesús. So if we are serious about making disciples, Entonces, si nosotros realmente tomamos en serio hacer discípulos, then we don't just present people with the gospel, entonces no simplemente le presentamos a las personas con el Evangelio, but we stay with them, sino que nos quedamos con ellos, teaching them with all of our might, enseñándoles con todas nuestras fuerzas, repeating ourselves constantly repitiéndonos constantemente until they understand all that Jesus has taught. hasta que ellos entiendan todo lo que Jesús enseñaba. And you know that the biggest lie that Satan has sown in our community ¿Sabes la mentira más grande, más seria que Satanás ha sembrado en nuestras comunidades, en nuestras iglesias? is that somehow Es que de alguna forma poor people las personas pobres are incapable of reading the Bible and understanding deep doctrinal truth. que estas personas son incapaces de leer la Biblia y entender doctrina profunda. And that's a lie. Eso es mentira. And that's a lie often Perpetrate. perpetuated by educated middle class church. En muchas ocasiones es una mentira realmente que se perpetúa en iglesias de la clase media con gente con buena educación. But we know, don't we? Nosotros sabemos, ¿verdad? Theologically, Teológicamente sabemos. it's the words through the Spirit that brings life. Es la palabra por el Espíritu que trae la vida. It's the word through the Spirit that convicts sinners. Es la palabra a través del Espíritu que convence a pecadores. It's the word that is our spiritual food that nourishes and helps us to grow. Es la palabra que es nuestro alimento espiritual que nos nutre y nos ayuda a crecer. And I can guarantee you something. Y yo os puedo garantizar algo. Every new Christian I have seen born
Cada creyente que ha nacido, digamos, como yo, como comadrona, in 20 years of ministry, en 20 años de ministerio, in some of the poorest places in the world, en algunos de los sitios más pobres del mundo, one of the main signs of spiritual life realmente una de las principales señales de vida espiritual, regardless of their educational level, da igual su nivel educacional, regardless if they can read, da igual que pueden leer o no, is a massive hunger to understand the Bible. es un hambre tremendo para entender la palabra de I Dios. guarantee that. Te lo garantizo. You know, in my church, En la iglesia allí en Nitri, en mi iglesia, many people never finish their education. muchas de las personas no han terminado su educación. They will sit and listen to me preach a 30 to 40 minute sermon on a Sunday. Ellos me escucharán predicando 30, 40 minutos un domingo. On a Wednesday in my house, 25 people or more Los miércoles en mi casa nos reunimos 25 personas o más. come and sit in my house Se sientan en mi casa and listen to me y me escuchan teach the Bible for at least an hour and a half. enseñar la Biblia durante más de una media hora. Hora y media, perdona. Hora y media. Verse by verse. Versículo por versículo. Took me 2.5 years to get through the book of Matthew. Me costó 2 años y medio simplemente terminar de estudiar el Evangelio de Mateo. None of them have read a book in their life, Ninguna de las personas que se reúnen han leído un libro en su vida, but they sit and listen to the Bible. pero se sienten escuchando la palabra de Dios. And so Christians from educated backgrounds Cristianos o creyentes que vienen de un trasfondo educado, digamos, con buena educación, far too often en muchas ocasiones assume that men and women from poor communities lack intelligence. ellos toman por sentado que las personas que vienen de trasfondos de pobreza realmente les falta la inteligencia. They confuse poverty and necessity with stupidity and inability. Confunden la pobreza y la necesidad con estupidez y incapacidad. They think that because people didn't finish high school, Ellos creen que simplemente porque las personas no han terminado el instituto or they like watching Mexican novellas, o les encanta ver telenovelas mexicanas, that they're somehow a little bit culturally backwards que en un sentido están un poco culturalmente retrasados and they can't understand the truth. y que no van a entender la verdad. There's a lot of cultural snobbery in Reformed Church. En muchas iglesias, incluso reformadas, hay un esnobismo cultural. You know, we need to give our newborn disciples Tenemos- truth as Jesus gave. Tenemos que dar a los discípulos que nacen de nuevo, tenemos que darles la verdad que Jesús enseñó. Jesus didn't water down the truth. Jesús no diluía la verdad. Jesus gave his disciples difficult things to think. Jesús enseñó a sus discípulos cosas difíciles. And so in the same way, De la misma manera, we need to teach our disciples tenemos que enseñar a nuestros discípulos in our poorest communities the whole counsel of God. en nuestras iglesias, en nuestras comunidades pobres, tenemos que enseñarles todo el consejo de Dios. Shepherds are called to feed God's sheep. Los pastores son llamados para alimentar a las ovejas de Dios. And that doesn't mean we give all the rich Christians the steak. Y eso no quiere decir que damos los bistecs a todos los creyentes ricos And throw theological scraps to the poor. y mandamos o echamos las migajas teológicas a los pobres. It means we teach all of the people the whole counsel of God all of the time. Significa que enseñamos a toda la gente todo el consejo de Dios en todo momento. Now, obviously, it's difficult in our communities. It can be almost overwhelming. Claramente es difícil en nuestras comunidades, puede sobrevenirnos realmente. What do we challenge first? ¿Qué es lo que desafiamos en primer lugar? Do you challenge the drug addiction? ¿Vas tratando el problema de la drogadicción Do you challenge the alcoholism? o el alcoholismo Do you challenge the sexual immorality? o la inmoralidad sexual? Do you challenge stealing from the local shop? ¿O están robando de la tienda de la esquina? Do you challenge the misuse of money? ¿O vas tratando el problema del mal uso del dinero? Do you challenge the gossip? ¿O están con el chismoreo? Chismoreo, sí.
If you challenge the gossip, most middle-class churches would be shut down tomorrow. Si quitáramos el chismoreo entre los creyentes, quizá muchas iglesias buenas de clase media pues cerrarían sus puertas mañana. If we have a fundamental belief Si tenemos una creencia fundamental that the Bible is God's inspired, inerrant word, que la Biblia es la palabra de Dios inerrante, inspirada, and if we teach the whole counsel of y God, si enseñamos todo el consejo de Dios, the Holy Spirit el Espíritu Santo will prod and convict convencerá y dará convicción those we are discipling a los que estamos discipulando, as He works in their lives through all sorts of issues. mientras que Él trabaje, obre en su vida en diferentes temas y áreas. I mean, people don't just struggle with one sin in their life, do they? Las personas no están luchando simplemente con un pecado en sus vidas. Anybody here just have one sin? ¿Alguien aquí solo tiene un pecado? And often we look at a heroin addict Y luego miramos a alguien que es adicto a la heroína and we think, that big sin is heroin. y pensamos, su gran pecado es heroína. When actually heroin is the least of it. Bueno, probablemente la heroína es lo de menos de sus problemas. And it's only the Bible that gets through to the heart issues. Y realmente solo es la Biblia que atraviesa todo eso para llegar al corazón. So I remember a few years ago, Yo me acuerdo hace unos años, quite a lot of people were converted in a week. I think it was about 10 people in a week. en una semana allí se convirtieron 10 personas. It doesn't sound like a lot of people, No suena como muchas personas, but they were all lunatics. pero todos eran chiflados. And it was chaos. Era caótico. These guys were fighting each other Estaban peleándose entre ellos in the church on a Sunday. en la iglesia el domingo. You know, they were dealing drugs to one another. Estaban ya vendiendo droga el uno al otro. Some were sleeping together, having sex. Algunos estaban acostándose juntos, teniendo relaciones sexuales. I mean, it was a 3D representation of the book of Corinthians. Era realmente el libro de Corintios en una representación en 3 dimensiones. And the elders, we met together to discuss the problem. Y los ancianos nos juntamos para hablar de los problemas. And one of my very reformed ones Y uno de mis muy reformados ancianos was panicking. estaba ya con un pánico. Isn't it funny how the guys who claim to believe in God's absolute sovereignty are the first to freak out? Es gracioso, ¿verdad? Que las personas, los hombres, las personas que dicen que más que nadie ellos creen en el total absoluta soberanía de Dios, son los primeros en decaerse. So I said, listen, calm yourself, fellas. Digo, calma, hombres, Why don't we ¿por qué no? start a Bible series in 1 Corinthians? ¿Por qué no empezamos una serie de estudios bíblicos en 1 Corintios? So we did an expository series, Entonces hicimos una serie expositiva de 1 Corintios. and guess what happened? Y adivinad qué pasó. God challenged people. Dios retó a las personas. And those who were Christians Los que eran creyentes de verdad repented of their sins se arrepintieron de sus pecados, and began to grow. empezaron a crecer en Cristo. And those who were falsely confessed Y los que realmente eran habían hecho una profesión falsa, were offended and angry by the word, se ofendieron, se enojaron por la palabra and they stopped coming. y dejaron de asistir. God did his work through his word. Dios obró a través de su palabra. To trust in that. Tenemos que confiar en la palabra. Secondly, En segundo lugar, my second point is similar to my second point about evangelism. realmente el segundo punto aquí es parecido al segundo punto esta mañana. Biblical discipleship means sharing our entire lives. Discipular bíblicamente significa compartir nuestra vida. I mean, how we do ministry today is so different from how Jesus did it. Realmente cuando lo pensamos, la forma en que hacemos ministerio hoy es tan diferente a como lo hacía Jesús. How we train pastors today. Como enseñamos a pastores y formamos a pastores hoy es tan diferente.
You know, the model for most UK pastors El modelo para muchos pastores en el Reino Unido is spend your majority of time in the study preparing for Sunday. tienen que pasar la mayoría de tu tiempo en el despacho preparando para el domingo. Maybe do a couple of one-to-one meetings. Quizá hacer algunas reuniones o visitas cara a cara de uno en uno, o quizá ir al hospital o algo así. But you see, if we look at Jesus' ministry, that's very foreign to him. Pero realmente si miramos el ministerio de Jesús, todo eso es extraño para él. And in the New Testament, discipleship wasn't just about formally teaching people. En el Nuevo Testamento, discipular y ser un discípulo o formar discípulos no eres simplemente algo formal. It wasn't about sitting in a room and praying and reading the Bible once a month with somebody. No tenía tanto que ver con sentarte en una habitación con alguien y leer la Biblia con ellos una vez al mes. You know, in Deuteronomy 11, verse 19, En Deuteronomio 11, versículo 19, Moses commands the people of Israel regarding teaching the word to their children. Moisés enseña al pueblo de Dios acerca de enseñar la palabra de Dios a sus hijos. And talking about the commands of the Lord, he says, teach them to your children. Y hablando de los mandamientos del Señor, dice, las enseñaréis a vuestros hijos. Talking about them when you sit at home, when you walk along the road, Hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, when you lie down, when you get up. cuando te acuestes, cuando te levantes. And so that's not just formalized teaching, is it? Eso realmente no es la enseñanza formal y nada más. In other words, Moses is saying we've got to be prepared to teach God's word in all the situations of our natural life. Moisés realmente está diciendo, tenemos que estar preparados, dispuestos a enseñar la palabra de Dios en todas las diferentes situaciones de nuestra vida. Or again, go to Acts chapter 20, verses 17 and 18. O si vamos a Hechos 20, versículos 17 y 18. Acts 20, 17, 18. Donde encontramos esto. Hechos capítulo 20, versículos 17 y 18. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, y cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. So you see how Paul says, look, he taught from house to house. That's the wrong verses, sorry. 17, 18. 17, 18. something like that. 20. I serve in the midst of you, experiencing our publicly taught from house to house. No, vale, es 19 y 20 también. Perdón, seguimos leyendo. Sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Yeah, I get the wrong. Yes, okay, yeah. What verses are they? Just so I 19, 20. So again, Paul, living among the people, Pablo, viviendo entre las personas, getting to know the people, conociendo a las personas, teaching from house to house, enseñándoles casa por casa, part of his everyday life. era parte de su vida normal. And again, 1 Thessalonians chapter 2, verses 7 and 8. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículos 7 y 8. Leemos ahí, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Was that 1 Thessalonians 2? 7, 8. 7 to 8, yeah. Share not only I'd like to share not only the gospel of God, but our lives as well. Okay, that's right, yeah. So Paul sharing the gospel. Pablo compartiendo el Evangelio, pero también su vida. So making disciples in all nations Discipulando a las personas en todas las naciones, surely means nothing less seguramente no significa nada más que than investing in prolonged, invertir de una forma prolongada real life, en la vida real, day in, day out, día tras día, intentional time de una forma intencionada, with young believers con creyentes in jóvenes, order to bring them to maturity, con la meta de hacerles llegar a la madurez as well as model for them
y también a la vez ser modelo para ellos how to disciple others in the de same cómo discipular a otros de la misma forma as they grow to maturity. mientras que ellos vayan madurando. Can we agree on that? ¿Podemos estar de acuerdo en eso? So we can agree on it. Why aren't we doing it? Bueno, si estamos de acuerdo, ¿cómo es que no lo hacemos? I'll tell you why we're not doing it. Yo os diré por qué no lo Because hacemos. the great idol of the Christian church, Porque el gran ídolo de la iglesia cristiana time. es tiempo. We will give our money to causes, Daremos nuestro dinero a las causas salve our consciences. para realmente tranquilizar la conciencia. We'll pray about situations, Oraremos por las situaciones, but we're all just so busy, aren't we? pero realmente estamos todos tan preocupados, tan ocupados. We hear a talk like this, we hear the Bible proclaimed like this. Escuchamos una conferencia de este tipo, la palabra enseñada de esta forma, Might even agree with it, y a lo mejor estamos de acuerdo incluso, but many of us are still thinking, pero muchos de nosotros estamos pensando todavía, I don't have the time to do this. yo no tengo el tiempo para eso. I have a job, I've got Yo tengo trabajo, tengo familia. how am I going to share my life? ¿Cómo voy yo a with people compartir around me? mi vida con la gente a mi alrededor? I've no time for myself, let No alone tengo ni them, tiempo para mí mismo, mucho menos para los demás, right? ¿verdad? Well, we need Bueno. to reorient our thinking. Tenemos realmente que reorientar nuestra forma de pensar. Give you a small, silly example, Bueno, os voy a dar un ejemplo pequeño, un poco tonto, pero bien. but it serves. Pero sirve el propósito. I mean, this is I don't, this is a cultural question now, but how many meals does the average Spaniard eat a day? ¿Cuántas comidas come un español en un día? 3? Puede ser Some of tres, them, some tres. Of them like to eat a bit more. Él dice que algunos coméis seguramente más que 3 comidas, ya por el aspecto. I should say 3, 5. She's saying 5. Por ahí tenemos 5, sí. So let's go with 3. Vamos con 3. 7 days a week. 7 días a la semana. How many meals is that? ¿Cuántas comidas son estas? 7 por 3. 21. 21. How many meals a month? ¿Cuántos en un mes? 84. 84. 84. Okay? What if you tithed your meals to Jesus? ¿Qué pasaría si diezmaras tus comidas para Jesús? 8 meals a month. 8 comidas al mes. Now, I don't think it's too difficult Yo no creo que realmente sea tan difícil to either o invite a new believer invitar a un nuevo creyente or a Christian who's struggling o un creyente que está con luchas or a non-Christian friend o un amigo inconverso to join us a juntarse con ellos in those tithed meals en estas comidas diezmadas so we can get to know them. para que podamos conocerles. I mean, we're eating, aren't we? Hombre, tenemos que comer, ¿verdad? How is that invading your time? ¿Cómo puede ser invadir tu tiempo? You don't have to give any time. No tienes que dar ningún tiempo. You have to use the time you've got better. Simplemente tienes que utilizar mejor el tiempo que tienes. People are always hanging off my dinner table in my house. Siempre hay gente que están ahí colgadas, apoyándose en mi mesa de comer en mi casa, That's where I do most of my business. donde realmente hago mejor el discipulado que hago. Or maybe you like running O quizá te gusta correr, or going to the gym, o vas al gimnasio, playing football, o jugando al fútbol, or going to the cinema. They're reformed, they don't do the cinema. o yendo al cine. No, sois reformados, no vais al cine, ¿verdad? Maybe you like knitting. Quizá te gusta hacer punto. Or maybe you've got no friends, you like stamp collecting. O quizá no tienes amigos y colecciones los sellos. You know, we can invite people to come and participate in these activities with us. Podemos invitar a otros a participar en estas actividades con nosotros. Problem with middle class people, El gran problema con la gente de la clase media, educated people, gente con una buena educación, buen nivel de educación, is that they're very obsessed with me time and leisure time. que están obsesionados con tiempo para mí y tiempo de relax. And it costs, I think, us lots of fruit for the kingdom. Y realmente yo creo que nos cuesta mucho fruto para el reino, del reino. Interesting phrase in the Gospel of Luke. Hay una frase muy interesante en el Evangelio de Lucas, And if you read it, I mean, you don't have to know, but basically, Jesus
Siempre o leemos en Lucas que Jesús siempre iba camino a algún sitio. On the way, on the way. En camino a, en camino a, en camino a. And you see, discipleship, the best discipleship happens on the way through life. Realmente el mejor discipulado ocurre cuando estamos ya caminando por la vida, Including people incluyendo in the everyday activities we're involved in. las personas que están en las actividades cotidianas donde estamos nosotros. And so there are lots of opportunities for us to disciple people Así que realmente hay muchas oportunidades para nosotros discipular a la gente if we see life this way. si vemos a la vida de esta forma. So I'll give you an example. A ver, un ejemplo. From today, right? A partir de ahora, So we were going to go out for lunch and have a meeting or something, íbamos nosotros a salir a comer y reunirnos con algunas personas, but we met some brothers and sisters from Sevilla, right? pero a la vez nos encontramos aquí con hermanos y hermanas de Sevilla. And you know, I'm busy. We have a program planned. Yo estoy ocupado, tenemos un programa, algo pensado para hoy. Easy for me to say, oh, nice to meet you, brother. You know. Y sería muy fácil decir, bueno, hermanos, bendiciones, encantado de conocerte. Sorry, we don't have more time. Siento mucho que no tengo tiempo para ti. But instead, we invite them all to lunch. Pero en cambio, les invitamos a comer con nosotros. They share their testimony. Ellos compartieron su evangelio. We're encouraged. They're encouraged. Ellos se han animado, nosotros también. The Lord is glorified. El Señor está glorificado. Did we lose any time? Hemos perdido tiempo. No. What we did was had a great opportunity. Lo que hicimos realmente era tener una oportunidad magnífica. Most Christians don't think about it. Muchos creyentes no piensan de esta forma, no de esta manera. So obsessed. Están obsesionados. God, this is my appointment. This is my diary. Esa es mi cita, ese es mi calendario. And we miss so many opportunities. Y perdemos realmente muchas oportunidades para servir al Señor Jesús. And I'll tell you why Christians don't do this. ¿Y por qué no lo hacemos? Because it's too difficult. Porque es demasiado difícil, realmente por eso. Easy to preach a sermon on a Sunday. Es fácil predicar un sermón el domingo. Easy to invite someone to a Bible study. Es fácil invitar a alguien a venir a un estudio bíblico. But it's far, far harder Pero es mucho más difícil to go out of our way ya desviarnos de nuestra rutina and get involved in somebody's life. y involucrarnos en la vida de otra persona. It means bringing people into our families. Realmente significa hacer que otras personas entren en nuestras familias. It means sharing our valuable time. Significa repartir nuestro tiempo tan It valioso. means hanging out with people we don't usually hang out with. Significa pasar tiempo con personas con quienes realmente no pasaríamos tiempo. It means taking people's burdens upon our shoulders. Significa coger las cargas de los demás y meterlos en nuestros hombros. And this doesn't work in middle-class educated churches Y eso realmente no lo vemos funcionando en las iglesias en la clase media. because you guys are conditioned from birth Porque realmente vosotros estáis enseñados, acondicionados desde el nacimiento to have your life mapped out, right? a tener la vida todo cuadriculado. The children are born, right? Los hijos nacen Man, you have their lives mapped out all the way to university. y ya sabes, tenéis todo planificado hasta la universidad. We don't have room to fit people into our plan. No, It's a plan. no tenemos hueco para meter a la gente en nuestra vida, está todo planificado ya. We certainly don't have room for gypsies, right? Y claramente no tenemos tiempo para los gitanos Drug addicts. o los drogadictos Or people who've just got mountains of problems. o personas que simplemente tienen un montón de problemas. We don't want people texting us and ringing us at all hours asking for advice. No queremos que la gente nos esté mandando mensajes de texto o llamándonos a cualquier hora buscando consejo. We don't want to have to sit through hour after hour of people telling us about their abused childhoods. No queremos estar ahí escuchando hora tras hora mientras que una persona nos cuente acerca de los abusos sexuales en su niñez. Here's how we want to be Christians. Mira, nosotros queremos ser cristianos creyentes así, de esta forma. When you go to work, Quiero ir al trabajo, when you come home, volver a casa, when you go to church on a Sunday, quiero ir a la iglesia el domingo, make sure to hear a great expositional sermon. escuchar un buen sermón expositivo, Go to the prayer meeting in the midweek. ir al culto de oración entre semana, We want to maybe give some money to missions. quizá damos algo de dinero a las misiones, Maybe serve at a ministry in the church for a few hours. quizá ayudamos en un ministerio en la iglesia durante alguna hora a la semana To go home, y luego queremos volver a casa, shut the curtains, cerrar correr la cortina, put our feet
poner los pies en alto, and get the television on. encender la tele. That's what we want to do. Eso es lo que queremos hacer nosotros. And let me tell you, Os digo, never in a million years does this work in poor communities. nunca, jamás, aunque tuviésemos 1.000.000 de años, eso funcionaría en una comunidad pobre, marginada, Where people are used to jumping in and out of each other's space all of the time. donde realmente las personas están acostumbradas a ir saltando del espacio de uno al espacio de otro. Pum, pum, pum. Biblical discipleship Discipulado bíblico has to be all of life or it's none of it. tiene que ser toda nuestra vida o nada. Third point. En tercer lugar, Discipleship means patience. discipular significa paciencia. I mean, how patient was Jesus? Miramos la paciencia de Jesús. How stupid were the disciples? ¿Cómo de tontos eran los discípulos? Torpes. I mean, they encouraged me, right? Los discípulos son de mucho ánimo para mí, la I'm verdad. an idiot. Porque yo soy idiota. I need to be told 57 times before it's sinks. Yo necesito que alguien me cuente la cosa 57 veces antes de que yo realmente lo capte. And these guys, Y los discípulos, the original band, were dumb, right? los 12 eran torpes. How many times Jesus, he did a miracle, he taught them a truth. ¿Cuántas veces vemos a Jesús hace un milagro, les enseña algo, una verdad, And suddenly they're arguing about who's going to be the greatest in the kingdom. y de repente están ya peleándose? ¿Quién va a ser el mayor en el reino? Jesús. You know, he talks about the leaven of the Pharisees and they argue about bread. Él habla de la levadura de los fariseos y de repente están discutiendo acerca del pan. Jesus was patiently teaching them constantly, Jesús constantemente les enseñaba con paciencia. persisting with people. Él persistía con las personas. That's what we need to do from people, from particularly biblically illiterate people. Eso es lo que tenemos que hacer realmente, en especial con las personas que son inalfabetos bíblicamente, que tienen problemas y luchan con eso de captar la verdad, We're going to struggle with consistently with serious sin. que van a tener luchas constantes con el pecado, I mean, honestly, realmente de verdad. a lot of churches Muchas make iglesias. me want me to smash my head against a wall. Muchas iglesias que me dan ganas ya de darme golpes con la cabeza en la pared. They expect converts from difficult backgrounds Ellos esperan que haya conversiones de lugares difíciles to be instantaneously sanctified overnight. y que estas personas de una forma inmediata estén santificados de noche a día. To suddenly be perfect De repente son personas perfectas and be respectable y ser respetables like we are, como nosotros. because we know wearing a shirt and tie Porque nosotros sabemos lo de llevar una camisa y corbata and knowing a few theological words y poder dominar algunas palabras teológicas will throw the pastor off the scent that we're actually secretly sinning along. hará que el pastor ya no se entere de que realmente estamos pecando mucho en privado. Let me try and give you an illustration of sanctification. A ver, una ilustración de la santificación. So, bear with me, it's a long A one, ver. but it's a good one. Es una ilustración larga, pero buena. So, imagine repentance Imagina el arrepentimiento. sanctification. Imagina la santificación. as a man walking in one direction, Un hombre que va caminando en una dirección and he suddenly realizes, y de repente se da cuenta, I'm walking in the wrong direction. yo me voy en camino equivocado, en dirección equivocada. So, he stops, Entonces se para, he turns around, se da la vuelta he begins walking in a new y direction. empieza a caminar en una nueva dirección. Quick, simple process. Rápido, sencillo el proceso. Realizing his error, Se da cuenta del error, stops, se para, turns, se gira back on the new path. y devuelto al camino. Now imagine someone on a bicycle. Imagina a alguien en una bicicleta. Suddenly they're cycling down the road. De repente, van con su bicicleta por la carretera, la calle, I'm going in the wrong direction. y se dan cuenta, voy en un camino en la dirección equivocada. And they've got to stop. Tiene que parar. But it's a longer process to stop than the man who was. Pero es un proceso más largo lo de parar, comparado con el hombre andando. Y luego girar dura más tiempo And then it en una takes bicicleta. longer to
get up to speed to get in the right y direction. luego coger la marcha para volver a caminar en la dirección opuesta. Now imagine a man in a car, Bueno, un hombre en un coche ahora. driving down the road, Él va ya conduciendo su coche, manejando, realizes he's going the wrong way. y se da cuenta de que se ha equivocado de dirección. But in his process of turning, Pero claro, su proceso de girar he has to go a little off the track tiene que desviarse del camino realmente to get back right, para to get into the volver y girar y encaminarse bien. right. Bien, Imagine imagina someone a alguien, in a super tanker, right? The big oil ship. vale, en un buque, un tanque, a ver, un tanquero, bueno, The huge un español, no de venezolano aquí, venga. ship. The big, imagine a Sí, vale, un crucero, un crucero, cruise ship. un crucero. Sí. Okay? So you're piloting your cruise ship, Entonces estás ahí piloteando sí, tu crucero and you realize y te das cuenta, I'm going in the wrong direction. uy, que voy equivocado. So Entonces the turn tienes que girar, is going to be immense. va a ser inmenso. Maybe a couple of miles. A lo mejor son 2 o 3 millas, kilómetros. Turn back Y round, se va girando, and then get back in to go to the right direction. y luego tiene que ya ponerse en camino para ir en dirección correcta. Now apply that to sanctification. Bueno, si eso lo aplicamos a la santificación, Some sins are small and easy. algunos pecados son pequeños y fáciles. The Holy Spirit comes in, El Espíritu Santo viene, convicts us, nos convence de nuestro pecado, nos damos cuenta, we repent, nos arrepentimos we turn back the right way. y nos giramos y ya está. But some sins are like the bicycle, Pero algunos pecados son como cuando vamos en bicicleta, a little bit more difficult. un poco más difícil. The Holy Spirit takes a little bit more time to Él es- bring the believer to an awareness of their sin. Realmente tarda más el Espíritu Santo en hacer que el creyente se dé cuenta de su pecado, And then there's the process of repentance y luego está el proceso de arrepentirse and the process of getting up to speed in y faithfulness. el proceso de coger la marcha, digamos, alcanzar la velocidad correcta en la fidelidad. But some sins are enormous. Luego hay unos pecados que son enormes. And the Lord works patiently with us Y el Señor obra con nosotros de una forma muy paciente, for a much longer period of time, mucho más tiempo tarda en ese proceso. bringing us around to Y nos gira para arrepentirnos, training and instructing us, guiándonos, enseñándonos, instruyéndonos, patiently guiding us up to speed. con paciencia guiándonos para coger otra vez el rumbo. Are you understanding my illustration so far? ¿Entendéis la ilustración? Two things helpful about this illustration. Dos cosas que nos ayudan en esta ilustración. Number one, Uno, sanctification is not an instantaneous process in the life of anybody. la santificación no es un proceso instantáneo en la vida de nadie. So why do we demand instant change from people? Entonces, ¿por qué demandamos un cambio instantáneo en las personas? We haven't changed instantly, have we? Nosotros no hemos cambiado de una forma instantánea. They smoke or drink or take drugs or do something visible, Simplemente porque hacen algo visible como fumar o beber alcohol o tomar droga todavía. and our sins are invisible. Nuestros pecados son invisibles. Why do we put that massive load on them to stop everything immediately? ¿Y por qué le damos esa carga tan grande para parar todo de repente, enseguida? We need to give people the time. Tenemos que darles a las personas tiempo para esos cambios, Works in their life. mientras el Espíritu obra en sus vidas. Now, Bien, ahora bien. the second thing has to do with the actual turning from La segunda cosa de esta ilustración tiene que ver con realmente el giro de nuestro pecado. So in the image of the cruise ship, Estamos con el crucero otra vez. you know, there's a point in the turn Hay un momento en el giro where you are not going in the wrong direction anymore. donde realmente no vas en dirección equivocada But todavía, neither are you going in the right direction. pero tampoco vas en la dirección correcta. In fact, the technical term is you are dead in the water.
realmente el término técnico en inglés por lo menos es que estás muerto en el agua. And so it's often similar in the Christian life. Muchas veces es muy parecido en la vida cristiana. They've admitted the sin. Han confesado su pecado. The slips and falls have gotten fewer. Las caídas ya son cada vez menos, But from your perspective, pero desde tu perspectiva they seem to be dead in the water. ya realmente tienen aspecto de estar muertos en el agua. They're not making progress. No están progresando, no están avanzando, no con la rapidez que tú quieres. But we need to be patient. Pero tenemos que tener paciencia. At that point, they may well be in the turn. En este momento, a lo mejor están justo en el momento de girar. Patience with the Bible, Paciencia con la Biblia, patience with discipling them. paciencia con discipularles. Speed will pick up. La velocidad irá ya aumentando. Godliness will surely grow, La piedad seguramente crecerá en ellos and they'll move forward towards faithfulness. y ellos irán avanzando hacia la fidelidad. I've learned one thing in 20 years of ministry. Yo he aprendido una cosa en 20 años de ministerio. We need to be so patient in our discipleship. Tenemos que ser realmente tan pacientes en discipular a la gente. Más paciencia de lo que tenemos. I mean, Mira, I have a church full of lunatics. tengo una iglesia que está lleno de chiflados, lunáticos, I idiotas. feel like I'm having the same conversation time after time. Y yo me encuentro ya que estoy teniendo la mismísima conversación una y otra vez. And it can be disheartening when it doesn't feel like people are breaking the cycle of sin. Realmente es que es descorazonador, ¿sí? Es así. Cuando la gente no rompe este ciclo de pecado. And it's annoying if someone comes and sits in my office. Realmente es que me molesta mucho en un sentido que alguien viene a mi oficina, a mi despacho, se sienta en la silla And they're saying, oh, Pastor, I'm tempted to do this. y dicen, pastor, tengo tentación para hacer esto, aquel, el otro. I'm like, right, brother or sister, Bueno, don't do this. hermano, hermana, no lo hagas. Let's open the Bible. Vamos a abrir la Biblia. Let's pray together. Vamos a orar juntos. What does Jesus think about ¿Qué it? dice Jesús? ¿Qué piensa Jesús? Understand? ¿Lo entiendes? Yes, Pastor. Sí, pastor. An hour later, Y a una hora they get arrested. están arrestados ya. That's the reality of my life. Esa es la realidad de mi vida. And that's just one of my elders. Y eso solo es uno de mis ancianos. Es broma, dice. These issues don't go away overnight. Realmente estas cosas no desaparecen de noche a día. Deep-rooted sin and rebellion against our laws El pecado, la rebelión arraigadas en nuestra vida contra el Señor doesn't get dealt with after a week. no se soluciona en una semana. How many years has it taken us to grow to maturity? ¿Cuántos años te ha costado a ti llegar a la madurez? How far from maturity yet are many of us? Y cómo de lejos nos quedamos realmente de la madurez que necesitamos. And there are so many books today out there to buy on discipleship. Tantos libros que se puede comprar sobre el discipulado. They all sound so exciting, don't they? Y todos realmente son emocionantes para leerlos. Amazing tales of God's success. Cuentan historias maravillosas del éxito de But Dios. here's the reality. Pero la realidad, Most of the people we disciple muchas are de las personas, extremely annoying. muchas de las personas que nosotros discipulamos realmente nos molestan, They are irritating. nos irritan. I want to beat them. Quiero darles golpes a algunos, ¿no? Their stories of crime and punishment, Tienen- crime and everything, they get boring. Tienen sus historias de crimen y en un sentido es aburrido. And it's hard to keep a soft heart Es difícil mantener un corazón blando con ellos. when dealing with angry, mean, bitter, lazy people. Cuando estamos realmente tratando con personas enojadas, personas perezosas, Who are always looking excuses for their sin. siempre están buscando excusas por su pecado. And you know, I'm going to write a book on discipleship.
Yo creo que voy a escribir un libro sobre el discipulado. I'm going to call it Why Discipleship Sucks. Y lo voy a poner como título, ¿cómo es que el discipulado realmente da asco? But do you see why people don't want to do this? No lo publicáramos en Peregrino. I said, we're not going to publish that book in Peregrino. This is why people don't want to do this. Realmente es por eso que la gente no quiere discipular de esta forma, Because it's tiring. porque cansa. Teaching people the same thing time and time. Enseñar a la gente la misma cosa una y otra vez, Pointing people back to Jesus time and time. señalándoles a Jesús una y otra vez. I mean, Jesus must have been tired, must have been exhausted. No piense que Jesús estaría cansado, exhausto ya de tanto enseñar. Kept teaching his people. Enseñaba, seguía enseñando a su pueblo. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Next. Bueno, siguiente. 5 minutes. Just, Whatever. I'll never get to the end. Never Oh, mind. good. But anyway, discipleship means heartbreak. El discipulado realmente significa romper el corazón, el quebranto de corazón. I mean, of all the people, I've seen many people profess faith in Jesus over the years. Yo he visto a muchísimas personas profesar fe en Cristo Jesús a través de los años. Going on with Jesus? ¿Cuántos siguen con Jesús hoy? Less than 10%. Menos que 10%. But when we think about the parable of the sower, Pero cuando pensamos en la parábola del sembrador, how much of the crop fails? ¿cuánto de esta semilla fracasa? ¿Cuánto? 75%. 75%. Jesus is preparing us. Jesús nos estaba preparando justo para eso. Ministry is heartbreaking. El ministerio te va a romper el corazón. We walk with people, Andamos con la we gente, open our lives to people, abrimos nuestro corazón a las personas, we love them les amamos like our own family, como si fuesen nuestra propia familia, invite them into our home, les invitamos a nuestras casas and then they steal from us, y luego nos roban or they go back to heroin, o vuelven a la ruina or they're murdered, o son asesinados or they start telling lies about o us. empiezan a mentir sobre nosotros. But Jesus, when Jesus experienced heartbreak, Pero cuando Jesús experimentó ese quebrantamiento de corazón, he just trusted in the Father simplemente confiaba en el Padre and kept going, y seguía. and we do the same. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. That's why you can't do this ministry unless you're a Calvinist. Por eso no puedes hacer este ministerio si no eres calvinista, por cierto. That's a fact. Eso es un hecho. You know, the problem with people from poor communities El problema con las personas que vienen de comunidades pobres is that Christians from rich communities es que los creyentes de las comunidades ricas con dinero make them their special projects. les hacen su proyecto especial. They build their lives on, look at this person that has come in from my ministry and I'm discipling. Y van contando la historia y cómo su ministerio ha sido un éxito porque esta persona ha sido discipulado por mí. And then this person vanishes after 6 months Y luego esta persona desaparece después de 6 meses, se va. and the Christian is crushed and Y el creyente está destrozado. because here's what's happened. Porque eso es lo que ha pasado. They put their hope in that person. Ellos han puesto su esperanza en la persona. They put their value in their Ellos encuentran su valor en el proyecto, en la not persona, their hope in Jesus. y no su esperanza en Cristo Jesús. And that's a big danger in this. Y es un gran peligro en este ministerio.